el día de hoy con estas coles vamos a preparar un rico hueso de res con col. Con esas coles vamos a hacer un rico almuerzo. Vamos a la cocina. Ahora sí, ya estamos aquí con las coles y con el hueso de res. Vamos a preparar un rico almuerzo el día de hoy. Les cuento que en esta temporada es una comida típica en nuestra cultura Saraguro. Así es que si visitan Saraguro, en esos tiempos están comiendo esta comida, col con hueso de res. Así es que acérquense y van a probar. Y nosotros también, como estamos lejos de ahí, aquí a veces se hace esa costumbre, pero ahora vamos a preparar ese plato muy rico. Vamos a poner en la olla primeramente los huesitos, porque esto es más duro que la col. Entonces acá tenemos nuestra olla, ya saben, de barro y todo. Vamos a poner, ay, la carne, ay, ay, mira, un huesito estado vivo. La carnecita ya está lavada, mira, con agüita caliente y todo. Está bien bonita. Tiene que cocinarse ya cuando está suave, poner la col. Ve, acá tenemos un poquito de carne pura, de todo ahí le mandamos. Pero aquí el principal es el hueso. El hueso que ya se fue por allá, pues ya lo dejamos. Ahora sí, tiene que cocinarse. Aquí se cocina solo con sal y comino puede ser. O si no, solo sal, si no se tiene nada más. Esperamos que eso esté suave. Hasta eso vamos a picar nosotros las coles. Así es que es muy fácil de preparar esta rica, rica comida. Bueno, hasta que esté la carne un poco suave, yo voy a ver los animales que tengo aquí. Tengo gallinas, no gallinas, pollos, pollones. Y le voy a dar de comer estas coles. Yo sé que eso también sirve lavando, pero ellos también quieren comer. Como recuerdan ustedes que mi huerto que tenía yo pasó la vía y se desbarató todo y ahora no tengo. Ahora de nuevo estoy empezando. Miren cómo he tenido algo aquí. ¿Esto qué es? De nuevo estoy empezando a alzar mi huerto. Y entonces las gallinas no tienen verduras. Vamos a poner estas hojas, lo que traje. Vamos a darles la col. Miren, acá están mis hermosos pollos. Aquí nomás le voy a poner que no se ensucien las coles para que coman. Están bonitas, tenemos gallos, pollas, de todo. Les cuento que eso estuve en la casa, allí en una jaulita, y se me enfermaron. Y los traje acá, los puse con comida, agua y todo aquí al aire libre que están, tienen más espacio. Se curaron y están más lindos que nunca. Y los tengo aquí, los bajo a ver dejando un día, a veces todos los días, le dejo la comida y ellos tienen su comida. Miren, le pongo chancado con un poquito de balanceado y las hierbitas que comen. Miren este gallo, ¿ah? ¿Quién desea este gallo? De una raza, pero ya saben. ¿Sí ven? Tenemos de todo aquí. Acá está una hermosa pollita, un hermoso gallo, y ya tenemos para hacer un caldo. Aquí se cría para comer. Los gallitos, unos vamos haciendo quedar para la semilla, otros los vamos pelando y así, ya saben, aquí en el campo es así. Entonces dejamos poniendo bastante comida. A veces no venimos al otro día y eso les aguanta full para ellos. Eso le vamos a poner agua, también ya está. Ya se ha acabado. Coman, coman, coman. Y están buenitos, buenitos, miren. Necesitan bastante espacio, ellos a veces se estresan y se enferman. Miren. Y esa es la gallina más grande que tengo aquí con el gallo. Es sí, les voy a invitar a todos, mucha gente, porque yo solita no voy a avanzar a comer. Miren, acá tenemos uno, nosotros que le llamamos guarico, que está lindísimo este gallo. Miren. Déjame cogerte. Miren, pero unas patotas, ya son tiernitos todavía, ve. Tremendas patas y un gallo muy bonito. Coman, coman, coman. No les voy a espantar, voy a coger para ponerles el agua y listo. Así tenemos nosotros las gallinitas aquí. Ya estos nos los voy comiendo, o si desean a alguien adquirirlos, también ya los vamos dando su trámite y traemos otros nuevos vuelta acá para tenerlos. Como hay bastante espacio, ellos no se estresan. Ahora sí, vamos a picar las coles.
para que tengamos listísimo para poner en la olla. Miren, esto es muy fácil. Vamos a partir. Ahí. Como uno tiene mucha fuerza de Sansón. ¡Ya! ¡Ya! Y miren, esta col no se pica muy fina porque se va a poner a cocinar y se pica con todos estos, nosotros le decimos huesito. No sé ustedes cómo le llaman. Miren, así. Ahí. Vamos a picar toda la col y tener lista. En cuanto ya nos toque poner las coles en la olla, tener listo. ¿Ven? ¿Sí ven? Así vamos a picar. Luego tenemos que ir a ver las yucas. Esto es con yucas. En esta temporada les cuento que la gente del oriente, como aquí hay yuca, plátano, entonces nos vamos a la sierra, porque ahí es la costumbre más de esto que se hace, estas comidas en las navidades. Nos vamos a, ¿cómo se dice? ¿Cómo le llaman allá? Vamos, digamos, a nosotros también a colaborar, a darles, a veces los familiares están preparando, o amigos, nosotros también vamos a compartir con yuca, plátanos. Benito ahora este año dice que está yéndose, pero no sé, no ha invitado, solito se viene a comer. Por eso yo estoy preparando aquí para comer y no quedarnos con las ganas. ¿Sí? Así vamos a picar las coles. Bueno, ha llegado el momento de poner la col porque la carne ya está suave. Miren, pero como está full a hervir. Acá tenemos la olla para la yuca. Y vamos a ver la yuca, pero como la carne ya está suave, vamos a dejar poniendo la col. Vamos, vamos, vamos. Es al estilo de Doña Vicky, van a decir las otras personas que son unas cocineras de estas fiestas en Navidad en nuestra querida serranía ecuatoriana. Van a decir, Doña Vicky no se hace así. Pero yo es al estilo de Doña Vicky, van a decir, Doña Vicky no se cocina así las coles, que tanta cosa. Exacto. Esto se va sentándose cuando se cocina. Ya sale la mitad de las coles ahí. Miren. Y eso en las fiestas, en la sierra, cocinan pero unas tremendas ollas, unos cuantos quintales de col. Eso le gusta a Benito. Ay, madre, se me cayó la col. Benito está queriendo irse a la sierra para comer la col, dicen. Con quesillo refrito. Benito no sabe de... Sí, pero ahora en estos tiempos se come con hueso, con carne. So, así vamos a terminar de poner las coles. Ya tenemos la yuca aquí, estamos lavando. Así se cocina, miren, sin pelar. Solo se le raspa la cascarita de encima. Miren. Así. Y eso se pone la olla a cocinar para acompañar con la carne, con las coles. Así vamos a hacer todo, ¿ve? De ahí se pica, pica y pica y se pone a la olla a cocinar. Pero esa parte no vamos a poner en las coles. Es en otra ollita. Ya tenemos las yucas lavaditas, miren. Y vamos a cortar. Así vamos a cocinar. ¿Sí ven? En cambio en las fiestas, ya como les estaba contando, cocinan así todo entero, en unas tremendas ollas. Ahora nosotros estamos cocinando en una olla pequeña, entonces vamos a mandar así. Pero lo tradicional es con cáscara. Nosotros vamos a mandar con cáscara, pero en pedazos haciendo. Ya, eso vamos a poner a la olla, que ya está lista, hirviendo acá. Y cómo va la col, eso. Todo a la olla, tiene que cocinar y con eso se acompaña las coles que están acá. ¿Cómo están estas? Vamos a ver. Miren, pero esa delicia. Benito está que se lambe por comer las coles con yuca. Eso, vamos a traer unas hojitas y tapar. A ver, vamos a ver cómo va las coles si ya están.
Eso tiene que estar totalmente suave. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Riquísimo. Un 5 más y ya está. Ha llegado el momento de retirar nuestra olla. La más rica que está aquí. ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde? Esto hay que sentar en un lugar bien seco. ¡Listo! Así nos ha quedado. Ahora solo esperamos la yuca y ya tenemos para servirnos. Vamos a ver las yucas cómo van. Les pusimos unos platanitos también. ¡Ah! Ya están las yucas. Mira. ¡Ay! Vamos a retirar del fuego. Vamos a sacar de ahí de la parrilla. Y listo para servirnos. Así, ya tenemos todo listo. Vamos a sacar una rica col. Miren, acá están los huesitos. Se pone huesito porque eso da un rico sabor a todas las coles y todo eso. Miren. Así nos sirven. Esos que llegan con plátano, yuca para estas temporadas de fiesta. Sirven, pero ya saben. Sirven un buen plato. Así. Vamos a hacer ahora, Benito, él trajo muchas cosas. Vamos a servir ese plato lleno. Trajo las ganas de... Miren, las ganas de comer. Nos vamos a sentar aquí. Ay, 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 Dios mío. Miren, así en las fiestas nos dan un buen platazo de hueso con col, digamos. Y esas ricas yucas así. Ahora sí, echarle muela. Si no avanzamos, tenemos que llevar a la casa a compartir con la familia. Wang Yin dijo Benito, así dicen. Ahí no te dan cuchara, no te dan nada en una fiesta de nuestra cultura. En la sierra, sí. Te entregan y ahí tú ves cómo te sirves. Entonces, como tenemos trinche propio. Ay, 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 qué rico. Las yucas están bien calientes todavía. Mira, ahí es así la costumbre, con cáscara. Dios mío, qué rico. Nosotros nos vamos a quedar sirviendo porque los demás están que se jalan por este plato muy, muy, muy rico. Así es que nos quedamos sirviendo y conmigo ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video y en las fiestas allá en mi tierra linda y querida. Nos vemos, chao.